Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje un poco redundante. Libros que hablan sobre libros. ¿Cómo están? Espero que bien. A punto de disfrutar de un book tag que me parece súper interesante porque trata sobre una temática que a mí me gusta particularmente leer, que es libros que hablan sobre otros libros o sobre el mundo de la literatura. Este book tag es original del canal de Dina Oltra. Por supuesto, dejo en la cajita de información el link al video particular. Y lo estoy tratando de grabar lo más rápido posible porque ella está promoviendo una iniciativa que es la de leer justamente libros que hablen sobre libros. Para eso está hecho este book tag con algunas preguntas para que nosotros recomendemos o hagamos algún tipo de... contribuyamos a la lista eterna que ustedes tienen para que puedan hacer la iniciativa. Por otro lado, me nominó Emir, que me nominó hace un tiempo porque él lo hizo ahí al principio de todo. Te agradezco muchísimo, Emir. Por supuesto, también dejo en la cajita su canal, pásense, no creo que no lo conozcan, pero si no es así, vale la pena. Y hace muy poquito, Rocío, de Libros al Alba, que por suerte, como yo esta semana estoy grabando casi sobre la hora, te pude incluir, Rocío. Muchas gracias. Tenés razón que me encanta esta temática, así que realmente te lo agradezco. Por supuesto, también dejo en la cajita el canal de Rocío. Por favor, pásense. Empezamos. Primera premisa, libro sobre libro favorito. Bueno, acá podrían entrar varios porque hay muchos libros sobre libros que me gustan mucho, pero elegí 84 Charing Cross Road de la escritora norteamericana estadounidense Helen Humphrey. Bueno, yo ya he hablado particularmente sobre este libro, dejo acá en la información y también en la cajita el video específico en donde hablo sobre él. Me encanta, es maravilloso. Lo que para mí tiene de maravilloso este libro es que es una historia real, es un libro biográfico, vamos a decirlo así. Autobiográfico y biográfico son las cartas que se mandan Helen Humphrey con un librero en Londres. Después, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, Helen Humphrey no consigue ciertos libros que le parecen muy interesantes y muy importantes en Estados Unidos, y sobre todo porque le gustan los libros viejos, y en Estados Unidos no funciona ese tema. Tienen todos libros muy nuevos, que huelen a nuevo, que a ella no le gustan. Y entonces descubre, como de casualidad, un aviso en el diario en donde hablan sobre esta librería, que está en la calle 84 Charing Cross Road. Después, leyendo a Virginia Woolf, me entero que esta librería parece que era muy famosa, una librería de anticuario que tenía mucho renombre en Londres. Ella envía una carta con un pedido de libros, le responden y se inicia una relación epistolar y de amistad entre ella y el librero, que es una maravilla. Es un libro precioso, cortito, se lee volando, muy emotivo. Además de eso hay una adaptación cinematográfica que es maravillosa, con unos actores increíbles, así que tienen las dos posibilidades. Si quieren leer el libro primero y después ver la adaptación, al revés, no leer el libro, ver la adaptación, sean libres, pero la verdad que es una historia bellísima. La segunda premisa es libro sobre libro de Satán. O sea, un libro que te haya parecido, sobre libros, digamos, que te haya parecido espantoso. Bueno, acá los que me siguen hace tiempo, los que han visto el video de peores lecturas del 2021, van a contestar ustedes mismos esta premisa, porque en realidad no tengo muchos otros como para decir, y es La librería del señor Livingstone, de Mónica Gutiérrez. En esto coincidimos justamente con Rocío, de Libros al Alba. Ella es un poco más blanda que yo, de todas maneras, es un poco más tolerante. Me pareció un muy mal libro. En realidad... no en general, no me pareció un muy mal libro todo. Me encantó cómo comenzaba el libro, me encantó esa atmósfera londinense, todo lo que te cuenta sobre la cultura, sobre otros libros, sobre la librería donde va a trabajar la protagonista, que es una chica que es española, terminó sus estudios, no consigue trabajo en España y se muda a Londres. De casualidad y por esas maravillas de la vida encuentro una librería increíble perdida entre los pasajes de calles de Londres y tiene la suerte de entrar a trabajar ahí. Esa librería es muy particular, tiene un dueño muy particular, los personajes que van a esa librería son todos peculiares. Toda esta primera parte es muy interesante. El tema es que después da una vuelta a una especie de literatura romántica pero de muy baja calidad, con un argumento muy pobre, un personaje masculino que está como pintado, y se vuelve un libro totalmente intrascendente, superficial, tonto, con una exageración de que todo sale bien y todo es perfecto. Sé que estos libros están dentro de lo que se llama Feel Good, pero a mí me pareció realmente un libro realmente
tonto, vamos a decirlo así, o sea que sí, sin ningún tipo de sentido. Y pasó de gustarme un montón a no gustarme nada. La tercera premisa es libro sobre libro poco conocido. Bueno, yo acá voy a hablar de Tardes con Marguerite, del cual también he hablado un montón, de la escritora Marie Sabine Roger, porque es francesa y yo todas las veces lo había pronunciado anteriormente como si fuera inglesa. Me parece un libro precioso. Es un libro en el que se trata la relación entre dos personas que son aparentemente opuestas, muy diferentes. Una es una persona mayor, que además ha tenido una carrera brillante, con estudios y cultura general muy importante, y la otra es una persona que llega a los 40 años, un hombre joven, que es casi iletrado. Se conocen porque se sientan en un mismo banco a observar palomas en un parque. Y comentan algunas cosas sobre las palomas y se dan cuenta que coinciden en sus maneras de ver la vida. Se forma una amistad y una relación preciosa a través justamente de la literatura, porque la viejita lleva unos libros, en realidad ella tiene un libro con ella, él le pregunta sobre ese libro, ella le lee algunas partes, a él le parece fascinante lo que ella le lee, y a través de los libros y la literatura, y bueno, por supuesto, y la amistad que se arma entre ellos, te cuenta una historia preciosa entre dos seres humanos. Y también te habla sobre la educación, sobre lo que significa no prejuzgar o juzgar a una persona, no creer que si la persona no responde dentro del sistema educativo de la manera en que estamos acostumbrados es que es tonta, y que la literatura y que el mundo de las ideas también puede llegar a todos y puede mejorar la calidad de vida a muchos niveles. Es un libro precioso, está escrito muy coloquialmente, muy ameno, muy agradable, se lee muy rápido también, es un libro corto, que además tiene un montón de mensajes muy importantes, muy interesantes, y vale muchísimo la pena, es hermoso. También, aclaro, tiene una adaptación cinematográfica que está muy bien, y que tiene a Gerard Depardieu en el papel del hombre, justamente, es impagable su actuación, así que también les dejo la posibilidad si quieren ver la película. La cuarta premisa es Shakespeare, Cervantes o Garcilaso de la Vega. Esto es porque el 23 de abril, que se festeja el Día del Libro, está relacionado con la muerte de estos tres autores. Y creo que esta premisa tiene que ver con autores que hayas leído, alguno de estos autores que hayas leído que te interesen más. Creo que va por ese lado. La verdad es que no me acuerdo en este momento, pero bueno, si tuviera que elegir alguno de estos tres autores, la verdad que no lo sé. ¿Por qué? Porque a Shakespeare y a Cervantes los leí en la época de la escuela secundaria y los sufrí terriblemente. Es el día de hoy que yo a Shakespeare no lo he releído. Tuve una muy mala experiencia, me pareció tedioso, aburrido, meloso, melodramático. No le encontré absolutamente nada de lo que supuestamente todo el mundo habla sobre Shakespeare. Bueno, la verdad que no fue una buena experiencia y no quiero retomar, a pesar de que todo el mundo habla sobre este autor. Pero bueno, cada uno tiene derecho a que le guste lo que quiera gustarle. Además, el teatro, por lo general, es raro en la lectura y es mejor verlo que leerlo. Entonces, bueno, no he vuelto a tocar a Shakespeare. Cervantes, por otro lado, me pasó lo mismo con el Quijote. Además, encima, a nosotros nos hicieron leer Quijote como parcializado. Nos hacían leer 3 o 4 capítulos de una parte, 2 capítulos de la otra. Bueno, una cosa extravagante. Como los capítulos más importantes o más reconocidos o que después trascendieron y los demás no. Entonces, también, y encima la versión que yo leí fue con el castellano antiguo, que tenía que ir al diccionario cada 2 por 3 para entender qué es lo que estaba leyendo. Me pareció, no recuerdo casi nada, salvo lo de los molinos de viento, que bueno, que de todas maneras está muy en la cultura general. Y me pareció aburridísimo, densísimo, insoportable. Pero sí, a este libro sí que tengo ganas de darle una relectura porque compré una versión que está como comparada, digamos. O sea, viene la parte escrita al castellano antiguo y la parte modernizada. Y ver si me parece más interesante que cuando tuve que hacer esa lectura, que encima tenía 15 años, creo, una cosa así. En el caso de Garcilaso de la Vega no he leído absolutamente nada de él, pero es poesía, y a mí la poesía es uno de los géneros que menos me llama la atención leer o menos me gusta leer. Así que a él lo dejaría de lado. Vamos a decir Cervantes por dar una respuesta de algún tipo.
La premisa 5 es libro sobre escritura. Bueno, acá no voy a citar un libro completo, sino un cuento que pertenece a la compilación, digamos, de relatos de Exhalación de Ted Chiang, que se llama, lo voy a leer, La verdad del hecho, la verdad del sentimiento. Ese cuento, para mí, es el mejor de Exhalación. Es una maldita maravilla. Y lo voy a decir así porque realmente, más que ciencia ficción, tengan en cuenta que supuestamente Exhalación está dentro de lo que sería el género ciencia ficción, que es como decir, ponerle algún género de algún tipo, porque realmente, en especial este libro, por ejemplo, este cuento, tiene que ver con sociología, con historia, con avances científicos, con filosofía, trata muchos temas y sobre todo la evolución de la escritura, la evolución de la expresividad a través de la palabra y qué significan para distintos pueblos y contextos la palabra oral y la palabra escrita. Como eso es ciencia de alguna, o sea, son avances científicos, avances tecnológicos, como es que la escritura fue un avance tecnológico de algún tipo, aunque no lo veamos así en este momento. Y después también hay un paralelismo en la historia, se cuenta al mismo tiempo una historia de la antigüedad que tiene que ver con la llegada del hombre blanco al continente africano y cómo introduce, por ejemplo, la escritura, ¿sí? Y por otro lado, o sea, en versus, digamos, la oralidad, y por otro lado, el futuro, y cómo la escritura y la forma de escribir y de expresarnos y de comunicarnos va cambiando dependiendo de las herramientas tecnológicas. Pero como todo tiene que ver con herramientas tecnológicas y cómo nuestro cerebro y nuestra evolución también muta por haber introducido estas herramientas nuevas a nuestra vida. Cómo nuestra forma de pensar el mundo está totalmente de la mano de cómo nos expresamos o cómo escribimos o cómo hablamos o cómo la palabra ocupa lugar en nuestro mundo. Es maravilloso ese cuento. Creo que es lo mejor de Exhalación. Y tenía que traerlo, porque no hay mejor ejemplo de libro sobre libro que tenga que ver con la escritura que este. La premisa 6 es libro sobre bibliotecas. Casi la tengo que dejar desierta. Increíblemente no he leído ningún libro sobre libro que esté basado en una biblioteca o que su argumento tenga que ver con bibliotecas. Me repasé todo lo que he leído, por lo menos lo que me acuerdo que he leído, me repasé mis bibliotecas, no encuentro. Hay un libro que lo voy a leer porque tampoco me acuerdo cómo es que se llama, La Biblioteca de los Sueños Imposibles, de Lynn Rina, que no lo quise introducir, digamos, o no lo quise dar como respuesta, porque en realidad ni hablemos de lo terminé, yo creo que no pasé del 25% de ese libro. Empecé a leerlo, me pareció que no me iba a gustar, que no estaba dentro de la corriente de lo que a mí me gusta leer, me pareció sumamente superficial, una historia que no tenía sentido, me pareció interesante para nada y lo dejé. Pero creo que es el único libro que he leído sobre bibliotecas. Bueno, por favor, si tienen alguna recomendación especial, háganmela, se los pido encarecidamente. La premisa 7 es libro sobre librerías. O sea, un libro cuyo centro sea una librería. Y voy a hablar de un libro que también ya hablé, La librería ambulante, de Christopher Morley. Bueno, este libro es precioso, trata sobre la historia de una mujer en su mediana edad, que ha tenido que cuidar siempre de su hermano, que su vida no importa, ya está como siempre detrás o a la sombra del hermano y de lo que el hermano necesita. Y de repente decide dejar todo y cambiar su vida, dar un giro, comprarse una librería ambulante y salir a recorrer los caminos y vender literatura y hablar sobre libros con la gente con la que se encuentra, que además es gente que no tiene mucho acceso a los libros, porque ella vive en el campo. Bueno, es precioso, es un libro bellísimo, es muy inglés, a pesar de que el autor es estadounidense, pero tiene toda esa atmósfera inglesa, no solamente en la atmósfera en sí misma, digamos, en el paisaje y en las cosas que le pasa al personaje, sino también en el estilo narrativo, el estilo humorístico, que es ese humor un poco sarcástico, que también no es un humor obvio, sino es un humor sutil, y que tiene una historia preciosa, es un libro que te va a hacer sentir bien, que es amable, que es muy positivo, bueno, tiene muchísimas características muy lindas como para pasar un buen rato mientras uno lo lee. La octava premisa, libro sobre libro donde se quemen libros. ¿Hace falta que conteste yo esta pregunta? Fahrenheit 451. No puedo hablar de ningún otro libro, creo que es el libro
que trata sobre este tema. No conozco otros libros en donde se hable sobre quemar libros, la verdad. Así que también si ustedes tienen alguna sugerencia o conocen algún libro que siga la estela que dejó en su momento Bradbury con Fahrenheit 451, por supuesto. No voy a hablar específicamente del argumento de este libro, creo que todo el mundo lo conoce. Si no lo conocen, tienen el especial de Ray Bradbury en donde hablo específicamente sobre este libro, así que pasamos a la premisa que sigue. Premisa 9 es libro sobre libro que tenga la palabra libro en su título. Bueno, acá también voy a hablar sobre un cuento, sobre un relato y no sobre una novela, y este relato está incluido en el compendio de relatos El Zoo de Papel de Ken Liu. Justamente los dos que elegí de autores asiáticos, los compendios de relatos. Bueno, este relato, que también lo leo, es acerca de las costumbres de la elaboración de libros en determinadas especies. También, fantástico. Impresionante este cuento. También uno de mis favoritos del Zoo de Papel, si bien en general la mayor parte de los cuentos del Zoo de Papel me gustaron muchísimo. Es un poco ciencia ficción dura, eso sí, es cierto, digamos. Creo que Ken Liu en algunos de los relatos es un poco más árido que Ted Chiang, pero de todas maneras vale muchísimo la pena este cuento. Es una mezcla entre ciencia ficción y fantasía porque él imagina cómo sientan en algún tipo de material, que puede ser papel, como es el caso nuestro, o puede ser otro tipo de materiales, e incluso otro tipo de concepción de cómo fijar lo que uno quiere expresar o lo que uno quiere transmitir y cómo transmitirlo, pensado en distintas especies espaciales, en distintas razas espaciales. Que claro, al ser tan diferentes a nosotros, la manera en que tienen de expresarse, de plasmar esa expresión y de pasar esa expresión a otros, depende absolutamente de cómo haya evolucionado esa raza o cómo sea esa raza incluso orgánicamente. Es tan interesante porque tiene una inventiva maravillosa, ya casi linda entre la ciencia ficción y la fantasía, cómo él imagina las maneras de concebir la verbalidad y también la escritura, si se le puede llamar así incluso, que realmente lean El Zoo de Papel en general, pero particularmente este cuento, no se van a arrepentir. La premisa 10 es libro sobre libro que vaya a leer pronto. Bueno, acá voy a hacer una pequeña trampa porque realmente entre mis pendientes, por lo menos yo tengo pendientes oficiales, que son libros que tengo comprados y están esperándome en la biblioteca, y después está la lista de pendientes eterna que, bueno, esa puede mutar, puede cambiar, pueden entrar libros, salir libros, etc. Entonces yo me basé en esta lista de pendientes oficial y no tengo ningún libro sobre libro, salvo, por ponerlo entre comillas, Hammett, de Maggie O'Farrell, que si bien no habla sobre libros, pero está relacionado con Shakespeare. Así que bueno, lo cuelo por aquí como para contestar esta premisa y no dejarla vacía. La premisa 11 es libro sobre libro donde salga un escritor. O sea, donde aparezca un escritor como protagonista. Acá tengo dos libros para compensar esas preguntas en donde no he podido responder muy bien. Uno es Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino, que además de que se habla sobre libros, sobre literatura en general, sobre las editoriales, sobre el escritor y el acto de escribir, el supuesto protagonista fantasma, por decirlo de alguna manera, o coprotagonista de la historia, es el mismo Italo Calvino, porque es un libro que supuestamente escribió él, el libro sobre el que vamos a leer o la historia sobre la que vamos a leer. Es un libro muy particular, muy peculiar, he hablado de él, y también lo dejo en la información por si les interesa pasar a ver qué es lo que digo. Muy interesante. Y la segunda opción que traigo para esta premisa es Poeta chileno, del escritor chileno Alejandro Zambra. Bueno, este libro, además de estar protagonizado por escritores y por poetas, habla sobre muchos poetas y escritores de Chile y también de otros lugares del mundo. Y es un libro muy hermoso, es muy emotivo, es muy melancólico también. Trata sobre muchos temas que indudablemente a Zambra le son importantes, como tiene que ver con la paternidad, lo que tiene que ver con la escritura, con sentirse bueno o mal escritor, con el proceso de escritura y de inspiración, con la paternidad no biológica, o sea, cuando los lazos, digamos, con los hijos no son biológicos, pero siguen siendo lazos igual de importantes. Cómo esos lazos se pueden ir fragmentando o no, las relaciones de pareja,
La sociedad chilena, el golpe militar, el poco acceso a la educación y los problemas al acceso universitario, sobre todo a educación universitaria. Bueno, es un compendio, digamos, de las ideas de Zambra que para mí está muy bien logrado. Creo que Poeta chileno es uno de sus mejores libros, de por lo menos los libros que yo he leído de él, y que realmente vale la pena que le den una oportunidad porque es un libro muy fácil de leer, ¿sí? Es un libro que, a pesar de tratar temas de mucha profundidad, se hace muy ameno, es muy cercano, tiene una forma de narrar que hace que uno se sienta realmente identificado con lo que él te cuenta, y la verdad que es muy, muy lindo el libro. Bueno, la premisa número 12 es libro sobre libro adaptado al cine o a serie. Bueno, ya nombré dos cuando estuve hablando de las premisas anteriores y acá voy a traer uno en específico que me gustó más la adaptación que el libro, que es La librería, de la escritora Penelope Fitzgerald. El libro es raro, realmente. No diría que es un mal libro, pero que me dejó bastante insatisfecha en cuanto a cómo lleva adelante el argumento, cómo deja, digamos, la historia, qué es lo que sucede con esa protagonista, que es una mujer que llega a creo que es una isla de Inglaterra, que es un lugar como perdido de la mano de Dios, que no hay nada y obviamente no hay librerías. Ella decide abrir una librería y bueno, tiene un montón de problemas en cuanto a la sociedad, que es muy conservadora y muy cerrada, y no quiere saber nada con que ella abra la librería, y también problemas personales. Bueno, tiene como muchas dificultades como para poder conseguir lo que ella quiere, y al mismo tiempo, digamos, ese argumento es la excusa para hablarte sobre otros libros, sobre literatura, y es una mezcla entre un libro amable y muy triste y un libro que tiene como un toque de realismo mágico, pero que después deja así como al azar. La verdad que no me parece que esté bien, que no es redondo, digamos. Es un libro que te deja así como una sensación de está bien, pero podría haber sido muchísimo mejor. Ahora, la adaptación para mí es mucho más interesante que el libro. También tiene unos muy buenos actores. Tiene, de todas maneras, esa atmósfera y esa sensación de que, qué final tan extraño, qué melancólico, qué injusto en muchas cosas también lo que te plantea, que creo que también es bastante realista en ciertas cosas que dice, pero me parece que es mejor. La sensación o la experiencia que yo tuve al ver la película me satisfizo más que la lectura. Y la última premisa, y la más difícil de todas, es libros nacido en otro libro. O sea, un libro que haya surgido de otro y que después se haya editado aparte, ¿no? O sea, bueno, qué sé yo. La verdad que me costó mucho, pero después recordé. Bueno, lo primero que se me vino a la cabeza es La historia interminable, del escritor Michael Ende, que en realidad es un libro sobre el libro en sí mismo. No es que se haya editado aparte, pero bueno, los que hayan leído la historia saben que hay dos historias paralelas. Es la historia de un niño, por un lado, que lee un libro, y la historia del libro que lee. Entonces es como que ahí estarían los dos libros en uno. Pero después recordé que Terry Pratchett, en uno de sus libros que es Sass, que es uno de los libros últimos, creo que el 34 de la saga Mundo Disco, un personaje que es el Capitán Vimes, que es un personaje principal dentro de la microsaga de La Guardia, que es como la policía de Amor, porque el grupo de policías de Amor, bueno, el capitán de ese grupo de policías, que es una persona muy particular, tiene un hijo chiquito y él le lee un libro todas las noches que se llama ¿Dónde está mi vaca?, que tiene unos componentes muy graciosos y tiene va, digamos, formando un hilo con la historia principal, muy humorístico y muy tierno al mismo tiempo, porque el Capitán Vimes es un personaje que no tiene nada de ternura, salvo en ciertos momentos de su vida y ciertas cosas muy particulares. Entonces, la verdad que es muy tierno, es muy bonito de intuir, en realidad, qué es lo que él le lee. Pues parece que Terry Pratchett después sacó el libro ¿Dónde está mi vaca?, que es un libro para niños, que lamentablemente no está traducido al español. Yo no lo he leído, pero bueno, sé que existe y que además está ilustrado y parece que es un libro muy hermoso. Y los fans de Terry Pratchett, que sí lo han leído, dicen que está buenísimo. Que obviamente, ¿cómo podía ser si no? Viniendo de Terry Pratchett. Bueno, y llega el momento de despedirnos por un lado, pero las nominaciones, que es lo primero y principal.
hemos terminado este BookTok, así que vamos a pasar a las nominaciones, no me voy a olvidar. Para que además se siga ampliando la posibilidad de recomendaciones, que yo obviamente atenta voy a también estar anotando. Y quiero nominar, por supuesto, a las chicas, a Euge, de Un libro más cerca, y a Pau, de Bajo el Olmo. Me encantaría saber las respuestas de estas premisas. De todas maneras, seguro las vamos a charlar por privado. Pero bueno, me parece que van a decir cosas muy interesantes. A José, de Libros en el fin del mundo. José, quiero saber qué vas a contestar sobre esto, porque lo que sea que contestes yo lo voy a ir anotando. Tiene unas recomendaciones geniales. Por supuesto, toda la gente que yo vaya nombrando la voy a dejar en la cajita. Por favor, pásense por sus canales. A Claudia, de Mis ganas de leer, también me parece que va a tener muy buenas recomendaciones y también originales. A Ricardo Carrión. Ricardo, yo sé que vos no solés hacer muchos BookToks, salvo que sean originales tuyos, que te nominemos, no solés hacerlo, pero bueno, a lo mejor este te interesa particularmente y te gusta hablar sobre libros, que yo creo que también darías contestaciones muy interesantes. Y a Carolina, de MIP Torre de Libros. Lo que me ha costado decir el nombre de tu canal, Caro, es la tercera vez que lo grabo. Me trabo en el medio. Bueno, en fin. Caro, espero que te interese también este BookTok, que te interese hacerlo. También les pido que se pasen por su canal. Y, por supuesto, visítenlos. Denles like y todas esas cosas que se suelen pedir, que yo no pido para los míos, pero bueno, también háganlo con el mío, ¿eh? O sea, no sean así, no sean injustos. Y nos estamos viendo, por supuesto, en el próximo video y espero que tengan una hermosa semana.